Y le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Energía, al diputado Manuel Rodríguez, y le agradecemos que esté en un momento clave aquí en Los Periodistas para conversar con este auditorio. Gracias por estar aquí, Manuel. Gracias. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Saludos a Álvaro y sobre todo a los que nos ven y nos escuchan en estos momentos, y pues con mucho ánimo de compartir con ustedes información de lo que estamos trabajando en la Cámara de Diputados en torno a esta iniciativa de reforma constitucional eléctrica. Muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que tiene una responsabilidad grande, no solo porque está en curso el Parlamento abierto, en el que se están exponiendo las diversas posiciones sobre la iniciativa del presidente López Obrador en materia eléctrica, sino porque viene una parte muy compleja que es la dictaminación en comisiones y eventualmente en el Pleno, y pues, por supuesto que es muy importante que usted le informe, diputado, al auditorio de Los Periodistas, no solamente aquí en México, sino mucha gente que está en otros países, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, en qué situación se encuentra el proceso legislativo para aprobar, en su caso, la iniciativa presidencial. Álvaro, como menciona, en estos momentos estamos en medio de lo que se denomina como Parlamento abierto, es decir, es el espacio en donde los diputados, los legisladores federales, convocamos a quienes normalmente no participan en el proceso de elaboración de las leyes o de modificación, como este caso, en donde podemos escuchar a ciudadanos, a especialistas, a académicos, en el caso eléctrico, a quienes participan en la industria eléctrica como generadores privados, pero también a quienes están colaborando en la Comisión Federal de Electricidad para efectos de que puedan hacer un debate y un análisis profundo de esta iniciativa. Y una vez que concluya, que será alrededor del 22 de febrero, porque se extendió una semana más estos foros, ahí sí ya entraremos las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía a hacer un análisis ya entre los diputados que integramos esas comisiones, con toda esta información que hemos estado escuchando, que nos han estado aportando quienes participan en los foros de Parlamento abierto, más especialmente el contexto y el texto de esta iniciativa de reforma constitucional eléctrica, para que podamos ahí elaborar un dictamen, discutirlo a fondo, y una vez que hayamos concluido ese proceso, llevarlo a votación. Ahí comentarles, Alejandro y Álvaro, que evidentemente siendo mayoría la coalición que integran Morena, PT y El Verde, en Comisiones Unidas no tenemos mayor dificultad para aprobar el dictamen. El tema será una vez que se lleve al Pleno, porque ahí requerimos las 2/3 partes de los diputados presentes ese día. Suponiendo que fueran los 500, entonces requeriríamos 333. Nos faltarían aproximadamente 54, 55 diputados para alcanzarlo. A diferencia de otras épocas, en el caso de nosotros hemos querido hacer la máxima publicidad en el caso de esta trascendental iniciativa, para que no se quede nadie sin opinar, sin enterarse de lo que se está haciendo, pero sobre todo de cómo está la situación en el sector eléctrico mexicano, del riesgo que tiene la confiabilidad y la continuidad de nuestro sistema eléctrico nacional, pero también de los efectos que ha tenido la famosa reforma energética de 2013, más
lo que se vino a legalizar en ese proceso y que venía existiendo desde 1992 y que gradualmente fueron ampliando hasta llegar a lo que se legalizó en 2013. Y que, bueno, pues vean que lo que se trata de hacer es lo mejor para los mexicanos y por eso lo estamos haciendo de cara a la nación para que la gente esté debidamente informada, pero sobre todo convencida. Nosotros lo que queremos es convencer a todos, pero especialmente a los diputados que requerimos para tener las 2/3 partes de los votos que señala el constituyente permanente. Para explicárselo a la audiencia, hay una primera, pues ahorita están los foros, es importante y es posible verlos en YouTube, ahí se están transmitiendo, es importante para la gente que nos ve y nos escucha. Luego de ahí se van a una comisión, es decir, antes de que vayan al pleno, que es donde están ya todos los diputados, hay comisiones unidas, a veces una iniciativa incide en más de una comisión, entonces pues son comisiones unidas. Ahí no hay problema. Ya será cuando brinque al pleno donde hay que tener esos 50 diputados. Ahora, hay cosas que han cambiado, diputado Manuel Rodríguez. La primera, y es muy importante, es que aunque hay un intento de darle máxima visibilidad, antes lo vimos con la reforma energética, pues se hacía todo abajito, lo oscurito, porque pues se negociaba, se repartían la lanita y demás, y entonces pues no, ni siquiera sabía la gente qué se estaba discutiendo. Ahora la idea es que se discuta y que todo el mundo vea, pero hay otra cosa que ha cambiado también, que sí hay un volumen importante de medios que no le están dando toda la publicidad de qué se trata esta iniciativa. La conversación que ustedes van a llevar a cabo al interior para tratar de convencer, ¿en qué punto se encuentra? Porque esa es la parte más importante, convencer al interior de ese cuerpo que tienen que votar por algo que es importante para la nación. ¿Cómo van ahí, diputado? Sí, pues comentarles que ustedes saben que esta iniciativa llegó a la Cámara de Diputados el 30 de septiembre del año pasado y que de ese punto a la fecha, pues ha habido un debate extraoficial, especialmente en medios de comunicación. Al principio abundaba la desinformación, pero con los esfuerzos que hemos ido haciendo quienes conformamos la coalición de Morena, PT y el Partido Verde, que apoyamos a la Cuarta Transformación, pues han ido surgiendo elementos muy valiosos que desconocían la mayoría de las diputadas y los diputados de esta legislatura y que conforme van conociendo la profundidad del tema, pues evidentemente entienden que hay que hacer esta reforma, que hay que adecuar los cambios necesarios para garantizar la soberanía y la seguridad energética, es decir, que podamos tener en todo momento y sobre todo con la calidad que se requiere, pero a los precios accesibles para todos los ciudadanos mexicanos, considerando que la energía eléctrica debe de ser un servicio público equiparable a un derecho humano de acceder a algo indispensable para tener bienestar, para tener calidad de vida. Y conforme ha ido avanzando esta información, tenemos de manera extraoficial comentarios de diputadas y diputados que dicen: estamos de acuerdo en muchas de las partes de lo que se propone corregir con esta reforma. En algunas otras no. Sin embargo, precisamente de eso se trata el diálogo, de eso se trata de ejercer el arte de la política, de poder establecer entre todos puntos de acuerdo que nos permitan lograr un dictamen que lleve la mayor cantidad de votos, pero sin modificar la esencia de lo que busca esta reforma, que es, insisto, garantizar la rectoría del Estado mexicano sobre el sistema eléctrico nacional, también el elevar a rango constitucional la transición energética, el garantizar
la explotación y el usufructo del litio como mineral estratégico y, por supuesto, que podamos lograr la ansiada disminución de las tarifas eléctricas que nos impidan a los mexicanos vernos reflejados en el espejo de lo que es Europa en estos momentos. Es decir, hay, obviamente, cuando usted habla de que hay diputados que ya con la información que se ha expuesto han conocido que hay ventajas en esta iniciativa, se refiere no a los del bloque oficialista, Morena, PT, Partido Verde, se refiere a los diputados del PAN, del PRI, del partido político Movimiento Ciudadano. Sí, me refiero efectivamente a quienes son la oposición de nosotros y que les hemos insistido que no se trata de ver esta iniciativa como un tema ideológico, como un tema político, sino más bien como lo que es un tema técnico, un tema de soberanía nacional, pero también un tema de recursos presupuestales, dado que este modelo que nos dejaron a raíz de la reforma del 2013, pues le está costando grandes cantidades de recursos al contribuyente, porque la Comisión Federal de Electricidad es de todos los mexicanos, es una empresa pública, es una empresa de México, y ahí en números redondos, sin considerar lo que deja de ganar la Comisión Federal de Electricidad con los clientes que les han quitado de manera, pues, dándole vuelta a la ley, estamos hablando de que tan solo de pérdidas le están provocando al erario alrededor de 300,000 millones de pesos de costo anual. Y eso lo pagamos todos. Y por otro lado, las tarifas eléctricas con el modelo actual no podrán bajar de ninguna manera. Lo tenemos que cambiar. Por eso es que desde que se instrumentó la reforma energética vigente todavía, pues no ha hecho más que subir los costos de la tarifa. Les menciono un ejemplo de 2013-2018, las tarifas domésticas todas aumentaron 35%. Si no han aumentado más en 2019, 2020, 2021, en lo que va a 2022, es porque ha habido un gran esfuerzo del gobierno, especialmente de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía y de quienes están involucrados aquí, para que no aumente más allá del deslizamiento de la inflación. Pero eso es un esfuerzo titánico que no se puede mantener por mucho tiempo, cuando en realidad lo que queremos es que puedan bajar las tarifas eléctricas en general, no tan solo las domésticas, las comerciales, las industriales, sino que también le demos la confiabilidad y la continuidad y calidad que requiere nuestro sistema eléctrico nacional. Se ha estado hablando al interior de Morena sobre la posibilidad de la movilización social como una herramienta para ejercer presión y para mostrar a los legisladores de la oposición que se necesita pues esta reforma. Pero al interior también se está hablando sobre la posibilidad, se siente más flexible ya la posibilidad de que se realicen algunos cambios bien conversados con todos los sectores para hacer una iniciativa un poco menos rígida, pero que defienda lo fundamental, CFE y obviamente el litio. ¿Por dónde pudieran venir estos acuerdos? ¿Por dónde podría hacerse posible una negociación de la iniciativa como está? Bueno, no quiero aventurarme porque yo solo soy presidente de la Comisión de Energía y además, pues mi voto representa uno solo, tanto en comisiones como en el Pleno. Sin embargo, sí como parte de quienes conducen este proceso al interior de la Cámara, puedo decirles que hay mucho mayores coincidencias que
las partes donde hay discordancia. Esto que nos permite pensar en que sí podemos lograr ahí acuerdos importantes que no modifiquen la esencia de esta iniciativa y sí perfeccionar algunas partes que son lo que comúnmente decimos que generan ruido. Y ahí es darle certidumbre a la gente. ¿Por qué? Porque hemos estado escuchando que dicen, ok, no van a dejar fuera a los generadores privados. Va a haber un 46% del mercado eléctrico mexicano para la iniciativa privada. Pero si cancelan todos los contratos y no establecen qué es lo que lo va a sustituir, pues entonces hay un problema desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de inversiones. Eso es lo que argumentan. Bueno, pues en ese punto es donde se podría trabajar para generar las certidumbres necesarias para que les quede muy claro cómo participarán en ese 46% y que de ninguna manera se prevé una expropiación directa ni indirecta. Hoy la Comisión Federal de Electricidad, derivado de muchas razones, pero como sea, aunque quisiera producir el 100% de la energía eléctrica que se consume en México, ya no puede. Solo tiene la capacidad para cubrir hasta un 77%. ¿Esto qué significa? Que sí o sí requerimos la participación de la iniciativa privada, pero lo que estamos buscando es que sea con reglas justas, con reglas claras, en donde ganen todos, pero especialmente gane el ciudadano, el usuario de este país, y que también el Estado mexicano tenga la capacidad de garantizar ese acceso a la energía eléctrica a todos los 130 millones de mexicanos y que además las empresas privadas puedan tener utilidades en una fórmula de ganar, ganar, pero que ganemos todos en el orden en que acabo de comentar. Eso significa también, diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que va a tener que modificarse este esquema que viene desde 1992, pero que con la reforma energética de Enrique Peña Nieto y pues en realidad del Pacto por México, del PRI-PAN-PRD, se afianzó. El que haya pues unos millonarios subsidios a los generadores de energía que por supuesto son los que más se oponen. Hace rato usted mencionaba una cifra y no incluía, lo aclaró, esos no pagos, por ejemplo, para utilizar las líneas de transmisión para el transporte de la energía eléctrica. ¿A cuánto asciende esos no pagos, que en realidad son subsidios, a las grandes empresas que generan electricidad o que consumen electricidad? Pues ya haciendo la suma de todo, llegaríamos hasta un monto de aproximadamente 483 mil millones de pesos anuales. Esto es prácticamente el equivalente a construir 2 refinerías de 2 bocas anualmente y todavía quedaría dinero para otras cosas, por mencionar tan solo un ejemplo. Pero si lo traducimos a obras de infraestructura o a programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, pues podríamos hacer maravillas. Sin embargo, pues tenemos estos recursos destinados a mantener un negocio muy lucrativo para unas cuantas empresas en detrimento de cientos de miles de empresas que hay en el país y de usuarios domésticos que son los ciudadanos de este gran país que es México. Permítame preguntarle, ¿cuáles son esas empresas? O por lo menos mencione 3 de esas empresas beneficiarias de este esquema que nos cuesta a todos los mexicanos. Bueno, son muchísimas empresas porque México se ha convertido
en el paraíso eléctrico de las grandes multinacionales. Tenemos empresas de casi todos los países, tenemos de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, y bueno, pues no quisiera estigmatizar alguna en específico, pero sí decirles que son multinacionales muy fuertes y que, bueno, pues tienen aquí el paraíso, porque esas mismas empresas tienen presencia en otras naciones y allá sí pagan la transmisión como debe de ser. Por ejemplo, a 0.47 centavos cada kilowatt. En México lo pagan a 0.07 centavos. Y eso y otras cosas más que en México no pagan. Ejemplo, la energía de respaldo para toda aquella energía intermitente, como son la energía solar y eólica, que son muy buenas, sí, por supuesto, pero que debieron de establecer que el respaldo lo debían de pagar esas empresas privadas para mantener, sí, de manera constante la potencia de esa energía, y en vez de dejarlo así, pues le dejaron la carga a la Comisión Federal de Electricidad, por citar un ejemplo. Las empresas nacionales que se ven beneficiadas, y esta es la última pregunta de mi parte, se han expresado de distintas maneras. Las empresas grandotas, digamos un FEMSA, que se ha beneficiado durante años con esto, ¿han ejercido algún tipo de presión? Y también, si están ejerciendo presión al interior de los cuerpos legislativos, ¿están utilizando lobbying y de qué manera, si es que ustedes lo han detectado? Bueno, es evidente que efectivamente lo vienen haciendo, y hay que partir de la lógica económica que les acabo de comentar. Para quienes nos escuchan, que no tienen por qué ser especialistas en este tema, decirles que normalmente las utilidades para estas empresas rebasan el 500%. Eso es el sueño de cualquier empresario, porque lo normal es tener utilidades ya siendo muy eficientes del 30%. Entonces, estamos hablando de que van a perder un negocio muy lucrativo. Y nosotros no queremos perjudicar a nadie. Lo que queremos es favorecer prioritariamente a los usuarios domésticos de este país, pero también a todas las empresas, que no haya empresas de primera y empresas de segunda. Queremos que las reglas sean parejas para todos, que salgamos ganando todos. Y obvio, pues no quieren perder algo que sienten que ya es suyo, y bueno, pues están siguiendo todas las estrategias habidas y por haber, y una de esas es la desinformación, como aquello de que México con esta iniciativa se va a convertir en el país más contaminante del mundo, cuando todos sabemos, los que nos ponemos a informarnos, que pues son 4 grandes bloques los que generan la gran contaminación de este mundo, y nos referimos a la Unión Europea, China, Estados Unidos y Rusia. México contribuye con el 1.2% de las emisiones de CO2 en el mundo, y de eso representa la industria eléctrica tan solo el 25%. Lo demás lo representa el transporte, vehículos de carga, transporte público, individuales, y sobre todo la industria. Entonces, bueno, pues tratan de desinformar, tratan de generar pánico en la gente de que las tarifas eléctricas se van a disparar, cuando en realidad lo que hemos vivido en los últimos 9 años, pues ha sido alzas de manera consistente, escalonada, cuando nos habían ofrecido todo lo contrario, que iban a bajar esas tarifas eléctricas, cosa que no sucedió. También nos dijeron que iban a llegar grandes cantidades de inversión extranjera. Sí llegó, y agradecemos que haya llegado, pero el grueso de la inversión en el sector se ha hecho con recursos de la banca de desarrollo
de este país y de la banca comercial de México, es decir, con recursos de nosotros los mexicanos. Entonces, bueno, pues no vemos los grandes beneficios que nos anunciaron y sí, por el contrario, vemos la necesidad de tomar cartas en el asunto para garantizar la soberanía y la seguridad eléctrica de México. Diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, pues sí, es muy importante que usted haya expuesto, por lo menos en esta primera parte, habrá oportunidad seguramente de hablar más adelante, ya inclusive en la parte concluyente del Parlamento abierto y cuando inicie y esté en desarrollo el proceso de dictaminación de la iniciativa, pues ya tendremos oportunidad de platicar más con usted al respecto y le agradecemos mucho la oportunidad hoy de dirigirse al auditorio y pues muchísimas gracias. Les tomo la palabra de volver a participar. Será un honor para mí compartir información trascendental para todos y lo haré cuantas veces sea necesario y por supuesto que pondremos toda la actitud y sobre todo el compromiso por hacer lo mejor para nuestro país y para todos los ciudadanos. Muchas gracias y un saludo afectuoso para todos. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes, buenas noches.